llegue un lunes más para podernos conectar y poder fomentar, mis amados hermanos, esta dulce comunión que tenemos no solamente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, no solo con su palabra, sino también fomentar esta dulce comunión que tenemos unos con otros, porque realmente es una alegría, es un gozo podernos conectar varios hermanos de diferentes países, hermanos que sería muy difícil podernos ver muy seguidos por la distancia, pero gracias a la tecnología podemos compartir estas noches a través de estas conexiones a esta plataforma, poder gozar, poder disfrutar de esta dulce comunión. Quiero decirles que me gozo de una manera grande verlos, mis amados hermanos, y ojalá un día todos podamos poner nuestra cámara, podernos ver, aunque sea por medio de este aparato, podernos ver realmente y ver cómo el Señor lo tiene a usted bendecido. Yo aquí, a los que están en las cámaras, los puedo ver que están, pero bien bendecidos de parte de Dios, que están bien bendecidos de parte del Señor. Así que en esta hermosa noche vamos a iniciar con nuestro programa, mis amados hermanos, y vamos a iniciar con la oración inicial que viene a cargo de nuestro hermano Game Sánchez desde Nicaragua. Así que adelante, mi hermano Game Sánchez. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Acompáñenme a orar. Soberano Señor, que esté en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias, bendito Señor, le damos, porque en este día nos ha guardado, ha estado con nosotros y ha hecho posible, bendito Señor, que estemos en nuestros hogares, ya junto con nuestras familias, después de una jornada en la cual muchos estuvimos trabajando en tu obra, predicando tu palabra, visitando, bendito Señor, que nos llena de gozo, bendito Padre, el poder estar conectado por medio de esta plataforma, volvernos a ver, compartir, bendito Señor, algunas experiencias, poder conversar, bendito Señor, gracias, porque nos regalas este medio para que podamos tener un momento en el que podamos compartir, podamos regocijarnos. Gracias, bendito Señor. Sabemos que todos estamos en diferentes partes del mundo, pero nos une un mismo espíritu y el deseo de honrarle y alabarle. Por ello, bendito Señor, queremos encomendar la actividad de esta noche para que sea usted, bendito Señor, guiando a cada uno de los hermanos que vamos a estar participando, que sea con nuestro hermano que trae las alabanzas, el hermano que estará coordinando las preguntas, los oradores, bendito Señor. Padre, que todos podamos estar con un mismo sentir y un mismo parecer y podamos, bendito Señor, honrar y alabar su nombre por medio de esta reunión que tendremos, bendito Señor. Rogando, Padre, que usted sea el invitado especial, que pueda estar con nosotros de principio a fin y que todos, bendito Señor, en unísono podamos estar honrando y alabando su nombre. Atento, bendito Señor, a ese manjar, a este momento de refrigerio que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Rogamos pues, Padre, que usted guíe esta actividad y se lo pedimos y suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Carmes, por esta preciosa oración que ha hecho, hermano. Realmente eh, hay algo, si una de las cosas que tenemos nosotros que disfrutar es la oración, que es el medio que usamos para poder hablar con Dios con libertad y poderle expresarle a Él lo que hay en nuestro corazón. Muchas gracias, hermano Gámez, por esta oración y vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Hugo Rivera desde México. Nuestro hermano tiene los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermano Hugo Rivera.
Muy buenas noches, amados hermanos. Eh, no sé si me escucho bien. Sí, ¿Sí se escuchamos, oye? hermano. Ok, bueno, antes de comenzar, agradecerle a Dios y a nuestro hermano Rigoberto que me ha dado el privilegio de dirigir los cantos hoy. Pido disculpas si en el fondo escuchan alguna música ahí mundana, pero vivo en un edificio de 3 pisos y no puedo controlar eso con los vecinos, hermano. Así de que voy a hacer todo lo posible de que no se escuche mucho. Estos últimos días hemos sido edificados con los cantos de nuestros hermanos terceros. Siempre los he admirado a ellos y a nuestro hermano Hilario por tener unos hijos tan bellos como son sus hijos. En esta noche me toca dirigir los cantos y yo quiero que cantemos, hermanos, himnos de nuestro himnario, hermosos himnos que a mí siempre me edifican y me gustan, más cuando llego allá a la iglesia de mi pueblo, allá en El Salvador, me edifican y espero que en esta noche nos edifiquemos todos entonando esos preciosos himnos, comenzando con el número 1 de nuestro himnario. Voy a buscarlo por acá. Ese precioso himno cantado en 4 tiempos, Iglesia de Cristo. Vamos a entonar ese canto y así vamos a entonar varios cantos de nuestro himnario. Dice así este precioso canto, espero que todos cantemos ahí donde estemos. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el obediente tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Canto número 2. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, aquieta tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de llantos y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus penas y cantando vas. Amén.
Maravillosas palabras dirigidas a nuestro Señor. Canto número 6. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Vamos a entonar el preciosos signos, hermanos, inspirados. Me recuerdan cuando comencé mi camino en el Señor. Yo sé que también ustedes. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre y va llorando, la paz le ofrece con su sangre carmesí. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario de rico manantial de salvación y perdón por el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador que vas por el desierto, en las candentes arenas del pecar, oye la voz que te dice ven y bebe,
es Jesucristo quien te quiere perdonar. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Número 76. ¿Cuántos estamos listos para vernos cara a cara con nuestro Señor? Precioso canto también. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén. Número 59. Este precioso canto es una encomienda del Señor que nunca debemos descuidar. Habladme más de Cristo. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie. Quiero tener en él protección.
Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Amén. Vamos a entonar 3 cantos más. Son unos cantos de adoración. Este canto se llama Cantaré de tu amor. Hace 2 domingos fui invitado por nuestro hermano León Ramírez, quien a veces ha estado con nosotros a predicar, y él estuvo enseñando este canto a la iglesia, y me encantó cómo la iglesia lo entonó, y en esta noche quiero compartirlo con ustedes para que juntos lo cantemos desde ahí donde están. Dice el canto, Cantaré de tu amor. Es uno de los cantos que recientemente lo están cantando muchos jóvenes y las iglesias también. Dice así. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Amén. Voy a entonar el último canto, hermanos, para dar ya el espacio. Este se llama Dulce Refugio. Y me recuerda mucho a las palabras de Moisés en el Salmo 90, cuando él
Le dice en oración a nuestro Señor que ha sido nuestro refugio de generación en generación. Y eso lo debemos decir, seguir creyendo, amados hermanos, en estos días que estamos viviendo. Dice así: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Una vez más, dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, en esta noche. Muchas gracias, mi hermano Hugo, por estas preciosas alabanzas. Y vamos inmediatamente a dejarle los micrófonos en esta hermosa hora a, déjeme ver, hermano, a nuestro hermano Carlitos Abello. Nuestro hermano Carlitos desde Sacramento nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Y después que nuestro hermano Carlitos Abello lo haya presentado, será nuestro hermano Hilario III, quien estará orando por el siervo y por la palabra. Adelante, mi hermano Carlitos Abello. Gracias, hermano Rigo. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias por el privilegio de presentar a nuestro expositor de esta noche en esta prestigiosa plataforma. Ok, lo mencionaré al final. El tema que nuestro hermano siervo, hermano, nos trae en esta noche es la teología para nuestro tiempo. Grabemos este tema por acá. La teología para nuestro tiempo. Ok, paso a la información que me facilitaron de nuestro hermano expositor de esta noche. Su información personal, queridos hermanos, él nació en Puno el 7 de marzo de 1966. Es casado con Miriam Lisette Martínez de Tegucigalpa, Honduras, en enero de 1997. Ha procreado 3 hijos: Piero, de 25 años, Débora, de 22 años, y Paver, de 20 años, todos ellos cristianos y fieles en el Señor, a la iglesia. Su información espiritual, hermano, a nuestro expositor de esta noche, él es bautizado en la Iglesia de Cristo en Panamericana Norte, Lima, Perú.
el 28 de octubre de 1988. Formó parte del grupo de Juventud en Acción de esa congregación y luego viajó a Honduras para estudiar en el Instituto Baxter. Su información académica ahora, hermano, tiene una formación vocacional, licenciado en teología, y tiene una formación secular, licenciado en educación y licenciado en filosofía y estudios religiosos. Su información laboral en la Iglesia de Cristo, queridos hermanos, de nuestro expositor de esta noche, él ha sido expositor del Ministerio Radial con la Biblia abierta desde 1997 al 2010. Ha sido director académico fundador del Instituto Bíblico Interoamericano en Perú desde el 2003 hasta el 2013, donde ha servido como profesor en la especialidad de teología en Pentateuco, Profetas, Romanos, epístolas carcelarias, epístolas pastorales y en el Apocalipsis. Es misionero y educador en las iglesias de Perú y otros países desde 1997 hasta la actualidad. Apoya a la iglesia en conferencias evangelísticas y seminarios, talleres para matrimonios, como educación. Entrena a líderes cristianos con seminarios y talleres teológicos y de liderazgo por la vía de Zoom o por la vía de Meet. También en su información laboral es director de la Escuela Global de Misiones desde el año 2014 hasta la actualidad. Estas escuelas funcionan en la modalidad de semipresencial y virtual. La escuela funciona en Lima y en Trujillo con profesores de la misma congregación. En el año 2021 ha establecido la Iglesia de Cristo Ayavirí y la Iglesia de Cristo Salcedo en la región Puro Sur de Perú. En ese mismo año ha establecido la Iglesia de Cristo en Villa San Isidro, en la región de La Libertad, al norte de Perú. Su información laboral secular de nuestro expositor de esta noche: él trabajó como profesor de lengua, literatura y filosofía hasta el año 2015 y actualmente trabaja como director asociado en una corporación educativa privada en la ciudad de Lima. Muy bien, estimados hermanos de esta prestigiosa plataforma, nuestro expositor de esta noche es nuestro hermano siervo del Señor, Tomás A. Parillo, desde Perú. Nuestro hermano Tomás A. Parillo. Muy bien, hermano. Entonces dejo el paso a nuestro hermano que va a llevarlo en oración a Dios para que le guíe y le bendiga, y nosotros atentos pues a su mensaje de esta noche. Adelante, hermano. El hermano que tiene la oración de esta noche para nuestro hermano Tomás. Adelante, mi hermano Hilario. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano expositor en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos ante tu presencia para darte gracias, Señor, por esta maravillosa reunión que tú, por tu voluntad y por tu amor, nos permites realizar. Gracias, Padre, por esta reunión de varones en acción, de muchos hermanos de diferentes países, de sur, centro
y Norteamérica y el Caribe también. Queremos pedirte, Padre Celestial, tu bendición por todos y cada uno para que podamos estar dispuestos a escuchar el mensaje de tu palabra de esta noche y que la misma, Padre Santo, venga a ser de gran edificación y fortaleza para nuestra vida espiritual. Padre Celestial, también queremos rogarte en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, por nuestro hermano expositor Tomás A. Pradilla, que tú lo has escogido, Señor, tú lo has elegido, Padre Celestial, para que Él nos predique. Queremos rogarte, Señor, que tú lo uses conforme a tu voluntad, que tú lo utilices, Padre, con palabras entendibles, palabras fáciles, para que nosotros podamos atesorarlo también, para que podamos ser buenos receptores a la enseñanza que tú has puesto en el corazón de nuestro hermano Tomás. Por favor, bendícelo, Señor, bendice siempre su ministerio, a él, a su familia y también a la congregación donde él se reúne. Señor, nos ponemos en tus manos, oh Dios, en esta noche, rogándote que estés con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Adelante, mi hermano Tomás Parillo desde Perú. Buenas noches, hermanos. Dios lo bendiga a cada uno. Amén. En esta oportunidad, hermanos, es un placer para saludarlos, cada uno, ya que estamos reunidos también cada lunes, cada viernes estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes este tema tan importante que es la teología. Y yo sé que a veces hay hay comentarios, hay ideas, ¿no? Donde se dice que la teología, pues, no es importante. Algunos dicen, pues, no quieren usar la teología como que fuera algo antagónico o simplemente algo que fuera innecesario. Y, sin embargo, en estas reflexiones que estaré compartiendo con ustedes, yo sé que algunos hermanos entienden este tema. Así que será un repaso para ellos, de aquellos que necesitan quizás afianzarse en este tema. Necesitamos entrar en sintonía en este tema tan importante que es la teología. Y bueno, el hermano Rigoberto me ha facilitado hacerlo en 3 sesiones, entonces en esta ocasión hablaré sobre qué es la teología, ¿no? ¿Qué es la teología? Y en la siguiente sesión hablaremos, ¿no? ¿Qué teología estamos haciendo, ¿no? ¿Qué teología hacemos? Y en la última sesión hablaremos, ¿no? ¿Por qué es importante la teología para nuestro tiempo, ¿no? ¿Por qué es importante la teología para nuestro tiempo? Y todo eso nos va a conllevar a nuestro entender, porque vivimos en un mundo material, físico, estamos invadidos con distintas corrientes ideológicas, filosóficas, culturales, en las cuales necesariamente los predicadores, ¿no? Quienes somos los líderes, ¿no? Que estamos frente a la realidad que vivimos, necesitamos tener, digamos, una posición sana, correcta, ¿no? Para poder enfrentar este mundo, poniendo como bandera, ¿no? Nuestro mensaje que predicamos, el Evangelio. La base de nuestra predicación es el Evangelio, es lo que predicamos, ¿no? Y ya los demás temas son parte del mismo mensaje que es el Evangelio. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla. Ok, la primera parte de la teología para nuestro tiempo. Como introducción indico, hermanos, las preguntas que se hace sobre teología es básicamente, algunas de ellas, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué es la teología en realidad? Pues, ¿no? ¿Y qué estudia la teología? ¿Qué estudia la teología?
¿Y para qué sirve la teología? ¿Sirve para algo? ¿Para qué sirve la teología, no? ¿Y por qué estudiar la teología? Y la última pregunta sería, ¿no? ¿Por qué es importante la teología? Y eso nos lleva, pues, ¿no? Entonces, vamos a presentarlo primeramente como lo que es concepto de teología. Como concepto de teología, quiero indicar tres conceptos importantes sobre la teología. Entonces, como tres conceptos, la teología es inteligible, la teología es, digamos, bíblica y la teología es cristiana. Tres ideas importantes, tres conceptos importantes que quiero mencionar en esta parte. Y primeramente, la teología es inteligible porque la teología se puede aprender en forma racional, objetiva y sistemática. El estudio de teología no debe ser como algo contrario a la fe cristiana o contrario a lo que nosotros hacemos, porque ya veremos, ¿no?, que en realidad, ¿no?, nosotros somos teólogos en alguna manera y hacemos teología. Todos los días hacemos teología. Entonces, en ese sentido, necesitamos tener este concepto que la teología es inteligible, ¿no? Por lo tanto, la forma de aprendizaje es racional, porque utilizamos la razón que Dios nos ha dado, es objetiva, porque no es algo abstracto, no es algo metafísico necesariamente, pero también, ¿no?, la teología, al ser inteligible, es sistemático, ¿no? Podemos organizarlo, podemos darle forma a la teología. La teología es bíblica. ¿Por qué se dice que la teología es bíblica? Porque la fuente básica de la teología es la Biblia. La fuente básica de la teología es la Biblia, y esto involucra entonces el hacer una exégesis a la Biblia, aplicando la hermenéutica correcta y la sistematización de la doctrina de la cual aprendemos, la cual aprenderemos nosotros el mensaje, ¿no? Por otro lado, la teología también es cristiana. La fe cristiana, hermanos, tiene su fuente, como ya dijimos, su fuente está en la Biblia. La Biblia, es decir, la teología no nace de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, sino que la fuente básica, elemental, es la Biblia. Y se enfoca y habla del cristianismo. La teología cristiana entonces estudia básicamente los fundamentos básicos de la fe cristiana, es decir, de la fe del cristianismo verdadero. Esta es la primera, ¿no? Que la teología, el concepto de la teología. Ahora, para poder entender, hermanos, que la teología, que es importante, existe la regla de juego. Por ejemplo, ¿no? A muchos les encanta el fútbol. Yo sé que a la mayoría de hermanos aquí le encanta el fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte con reglas claras en cuanto a la línea de juego. Así que, de manera análoga, hermanos, la teología establece las reglas de nuestra fe. Establece los linderos, los límites, señalando cuáles son sus creencias correctas y cuáles son falsas. De esa manera, entonces, nos ayuda a distinguir la sana doctrina y la falsa doctrina. Normalmente nosotros hablamos de esta terminología, sana doctrina y falsa doctrina, es el lenguaje cotidiano que utilizamos nosotros cada día. Todos los días estamos diciendo, cada vez que estamos escuchando la predicación, las enseñanzas, escuchamos a nuestros hermanos sobre la sana doctrina, y varias veces hemos oído cuáles son esas sanas doctrinas, ¿no? Pero a veces, ¿no? La expresión sana doctrina se convierte simplemente como un cliché, como una frase sin sentido, una frase vacía, y simplemente decimos sana doctrina, pero ¿a cuál sana doctrina nos estamos refiriendo? Entonces a veces no logramos especificar, ¿no? Entonces, de manera que la teología nos va a ayudar a especificar, ¿no?, ¿a cuál doctrina, a cuál sana doctrina, de qué sana doctrina estamos hablando, ¿no? Entonces hablaremos específicamente, ¿no?, cuál es la sana doctrina. Definiendo un poco, hermanos, lo que es la teología, hermanos, proviene de dos palabras, obviamente. De dos palabras, teos, que es teos, Dios, y logos, ¿no?, que es la palabra, y de ahí resulta la palabra combinada, la palabra compuesta, teología. La palabra teología, hermanos, es básicamente dos ideas, ¿no? Yo sé que se pueden sacar varias cosas aquí, existen varias definiciones sobre teología,
pero simplemente me gusta utilizar estos dos términos, ¿no? Pensar en Dios y conocer a Dios. Creo que cada uno de nosotros hacemos teología porque pensamos en Dios, ¿no? Una definición que cuando leía un libro que es de Neil Armstrong, que es de Fundamentos o Bases de la Educación Cristiana, un libro bautista, él decía, por ejemplo, hay una definición clara que primero hace años leí, decía, ¿no? Que la teología es básicamente pensar en Dios, ¿no? Y hablar de Dios. Es decir, cuando yo pienso en Dios, ya estoy haciendo teología. Y cuando yo hablo a las personas de Dios, ya estoy haciendo teología, porque tengo una idea de Dios. Pero esa idea de Dios que tengo en la mente, ese pensamiento, esa idea de Dios que tengo, puede que venga de una fuente errónea o de una fuente correcta. Si viene de la fuente incorrecta, entonces estoy hablando de un Dios, estoy pensando en un Dios que no es bíblico, que no es Dios de la Biblia, pero estoy pensando en Dios y hago mi propia teología. En la segunda parte veremos, ¿no? Las clases o tipos de teólogo que existe hoy en día y probablemente podemos estar perteneciendo a alguna de ellas, ¿no? Una o combinación de ellas. Entonces, básicamente, la teología es pensar en Dios y también conocer a Dios porque empezamos a estudiar acerca de Dios. Llamamos teología entonces a la actividad de los cristianos, de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios y más específicamente pensar en Dios y hablar, digamos, comprender a Dios. ¿Quién realmente es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿No? ¿Qué hace Dios por mí? ¿Y cómo respondo a ese Dios? Muy bien, entonces pensar en Dios, ¿no? Charles Reine es un teólogo evangélico. Él decía, ¿no? Su definición es sencilla aquí. Decía, él dice que la teología es pensar acerca de Dios y expresar esos pensamientos en alguna manera. Y aquí justamente la palabra logos, hermanos, no solamente es ciencia, la palabra logos no solamente es un tratado, un estudio, también se conoce como pensamiento, es decir, una reflexión. Una reflexión. Y cuando hablamos de reflexión, no estamos hablando simplemente algo cuando nosotros imaginamos algo. Reflexión es algo concreto, ¿no? Pensamos en algo de lo que, digamos, estudiamos un tema importante o leemos una idea, un pensamiento, o puede ser un artículo, reflexionamos. Y cuando leemos la Biblia, hacemos nuestro devocional, reflexionamos. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo un pasaje de la Biblia, hago mi reflexión, ¿qué dice Dios en este pasaje acerca de sí mismo? ¿Qué dice Dios de Jesús? ¿Qué dice Dios acerca del Espíritu Santo? ¿Qué dice Dios acerca de mi vida? ¿Hay algún pecado, algún ejemplo que seguir, algún pecado que evitar, alguna promesa de Dios en este pasaje que acabo de leer? Entonces empiezo a leer el pasaje y reflexionar, ¿no? Sobre el valor que tiene el mensaje que acabo de leer en un pasaje bíblico. Entonces estoy haciendo una reflexión sobre un pasaje de la Biblia. Entonces, conocer a Dios. La otra idea de la teología es conocer a Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías llamó a Israel para recordar digamos, la prioridad de la teología, es decir, conocer a Dios. Y ahí en Jeremías 9, 23, 24 dice, esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia, rectitud a la tierra, que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Hermanos, en este pasaje hay teología, una definición de teología en el Antiguo Testamento dado por el profeta Jeremías. Y Dios mismo da esa definición. ¿Qué es teología? De conocer verdaderamente y entender a Dios. ¿Quién es Dios?
¿cómo vamos a lograr entender, o sea, conocer a Dios? ¿Cómo vamos a lograr entender a Dios? Sino a través de la lectura de la Biblia, a través de una reflexión, porque por medio simplemente de la imaginación, yo puedo ser, o como mucha gente dice, yo creo en Dios, pero su Dios es simplemente una imaginación vacía, una imaginación abstracta, sin sentido, porque no lo conocen. Varias veces he preguntado, entonces, ¿crees en Dios? ¿Y cómo es tu Dios? Le pregunto. En realidad no tienen una respuesta, porque no lo conocen. Simplemente, ¿no? Repiten, ¿no? Como porque le escuchan por ahí, ¿no? Que Dios es bueno, que Dios es amor. Repiten constantemente esas palabras, ¿no? Porque normalmente no entienden otros atributos, ¿no? Básicamente entienden que Dios es amor, que Dios es bueno, básicamente que si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? A veces cuestionan, ¿no? A Dios algunas personas. Así que entonces aquí hay una definición de conocer verdaderamente, entender quién soy yo. Y aparte de eso, hermanos, ya en este mismo pasaje, ya hay una teología sistemática. O sea, ya hay una teología porque Dios mismo dice, quien demuestra amor, habla de justicia, habla de rectitud. Entonces, aquí tenemos algo de lo que es aquello que llamamos ya en el estudio más profundo de la teología propia, hablamos, ¿no? De los atributos de Dios, ¿no? Aquellos atributos que son propias de Dios y aquellos atributos que comparten en realidad con nosotros, ¿no? Entonces, conocer a Dios también el apóstol Pablo, hay muchos pasajes, porque he tomado solamente un ejemplo de cada una de ellas. El apóstol Pablo se unió al coro de voces divinas y humanas para enfatizar la necesidad de la teología, es decir, de conocer a Dios. Entonces tenemos en Gálatas 4, 8, 9, la versión que estoy leyendo, que he puesto aquí es la Nueva Traducción Viviente. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, interesante, porque quieren retroceder. ¿Y por qué? Quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles y en útiles principios espirituales de este mundo. Entonces, el apóstol Pablo cuestiona a estos hermanos que ya habían practicado teología, ¿eh? Porque define que ellos, antes de conocer a Dios, porque habían llegado a conocer a Dios. ¿Y cómo llegaron a conocer a Dios? Porque escucharon acerca de Dios, reflexionaron acerca de Dios, entonces llegan a conocer, porque cuando queremos conocer a alguna persona, entonces nosotros entablamos una relación y a medida que estamos teniendo una relación permanente de conversación, de plática, digamos, de una relación permanente, entonces llegamos a conocer, ¿no? Entonces, o cuando alguien se enamora, entonces va conociendo a la persona, al muchacho, a la muchacha, va conociendo progresivamente hasta el grado que llega a conocer más propiamente y dice, esta es la persona con quien quiero casarme, ¿no? Y luego se forma el matrimonio, y en el matrimonio también es un proceso en el cual nos seguimos conociéndonos cada día. Entonces, ese conocimiento, ¿no? Llega a conocerse, ese conocer que empieza con la gnosis, llega a una etapa que la epignosis, a un conocimiento pleno, ¿no? Entonces, estas dos palabras, ¿no? Gnosis y epignosis, son dos palabras muy importantes, ¿no? Que también en otro momento podemos reflexionar, ¿no? Porque tenemos en la Biblia esta enseñanza. Entonces, Pablo entonces enfatiza, ¿no? La importancia, la necesidad de hacer teología, la necesidad de conocer a Dios, y ahí, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hablaba, por ejemplo, el erudito Luis Berkhoff, ¿no? Uno de los teólogos, bueno, incluso hay lista de teólogos evangélicos en la Iglesia de Cristo, pues, ¿no? Probablemente en inglés tengo, pues, algunas referencias de teólogos, ¿no? Pero, probablemente no tenemos, hermanos que han escrito, por ejemplo, libros de teología o teología sistemática. Tenemos hermanos que han escrito algunos libros, algunos comentarios, algunos muy buenos, excelentes. Entonces, pero probablemente no tenemos muchos teólogos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿hay teólogos, ¿no? En la Iglesia de Cristo, ¿ya? Entonces, pero
Cuando ya entremos ya en las siguientes sesiones, veremos, ¿no? O sea, qué tipo de teólogos estamos hablando de eso, ¿ya? Entonces, porque hay varios tipos de teólogos, ¿no? Entonces, ahora en este momento probablemente estamos en una de las categorías de teólogos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablaba de Dios, hermanos, se habla de Dios, nombre de Dios. El Nuevo Testamento tiene sus equivalentes, ¿no? Griegos del nombre del Antiguo Testamento para él, Elohim, Elión, y la palabra es Theos, ¿no? Theos. Muy bien, que es el nombre que se aplica a, en nuestro español, Dios. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de lo que es la definición de teología, ¿no? Hay muchas definiciones en realidad, ¿no? Sería largo pasar cuáles son las definiciones que hacen, pero muchas de ellas son muy parecidas, algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, uno de los teólogos más importantes del catolicismo es Tomás de Aquino, ¿no? Y bueno, hay una referencia también de Agustín, pero en este caso, Tomás de Aquino, él es un teólogo que hizo pues un trabajo muy importante, ¿no? Para poder conciliar que había pues una lucha entre la teología y la filosofía. Así que él hizo esa conciliación, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la teología y la filosofía pueden conllevarse o son contrarios, opuestos, antagónicos, o que pueden conciliarse? Entonces, la teología se basa en la filosofía o la filosofía está basada en la teología. Entonces, bueno, esa es una reflexión que necesitamos nosotros aprender y reflexionar también, ¿no? Entonces, él decía, haciendo una definición en su obra Suma Teológica, decía una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios. Esta definición es interesante, interesante, ¿no? Pero lo llama ciencia, ¿ya? Entonces, cuando ya hablamos de ciencia, entonces probablemente nos vamos a preocupar un poco porque probablemente hasta en algún caso podemos convertirnos, no sé, anticiencia, ¿no? Entonces, no creo que sea el caso eso. Entonces, la definición de Tomás de Aquino tiene dos dimensiones, ¿no? Entonces, cuando estudiamos un poco, Tomás define aquí como una ciencia, una ciencia. Obviamente, hermanos, no está declarando aquí una ciencia en el sentido moderno de la palabra que hoy día nosotros entendemos como ciencia, sino ciencia, en este caso, él está dando en el sentido intelectual, en el sentido académico, en el sentido erudicial. Así que como se estudia, por ejemplo, la biología, la historia, las leyes, la teología también es una disciplina académica. Entonces, siendo una disciplina académica, entonces se requiere, pues, ¿no? El estudio de ciertos pasos, tiene que cumplir ciertos requerimientos para poder llegar a una conclusión correcta que ayude, ¿no? A entender, ¿no? Por otro lado, la segunda dimensión es que tiene dos niveles, ¿no? La segunda dimensión de la definición que hace Tomás de Aquino. Los teólogos se ocupan de cosas o de temas pertenecientes a Dios, es decir, de Dios mismo, como la teología propia. Cuando hablo de teología propia, está hablando de la doctrina de Dios mismo. Esa teología propia también se conoce técnicamente como aceidad, ¿no? También se ocupa de cualquier asunto relacionado a Dios, otras doctrinas, otros temas teológicos como la escatología, como la eclesiología, como la angelología y otros temas que se refieren, ¿no? Relacionados a Dios. Entonces, de ahí la importancia que hace una definición clara Tomás de Aquino. Por otro lado, ¿no? Otro teólogo, ¿no? Charles Hodge, autor de Teología Sistemática, él dice: la teología y la ciencia de los hechos de revelación divina hasta ahora, como estos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Muy bien, entonces aquí la definición es la ciencia de los hechos, ¿no? Y hay que subrayar ahí hechos de la revelación divina. Entonces, cuando pensamos en la revelación divina,
que es un tema tan importante también que nosotros decíamos, hay una revelación, se llama revelación general y revelación especial. Cuando se estudia, ¿no?, sobre la Biblia, sobre la biología, se habla de esto, ¿no?, de revelación general y la revelación especial, ¿no? O algunas veces se dice revelación natural. Entonces, yo, por ejemplo, por la gracia de Dios, pues antes de ser cristiano, siendo una época cuando yo participaba en una actividad política muy apasionado, ¿no? Como muchacho, como joven, entonces tenía la idea de que Dios no existe, ¿no? Porque Dios no puede existir, porque hay diferencias sociales, pobres, ricos, en fin, de problemas que hay. Entonces, si Dios existiese, pues no habría esto y aquello. Entonces, estaba pues inmiscuido en ese asunto. Entonces, pero, y a medida que, bueno, en un momento dado, pues, ¿no?, llegué a entender esa revelación divina a través de hechos, ¿no? O sea, entonces, la misma realidad que yo veía daba muestra de la existencia de Dios. Es decir, la revelación natural o la revelación general me estaba mostrando de los hechos que Dios existe. O sea, sin necesidad, digamos, en cierta manera, sin necesidad de leer el texto bíblico, yo podía entender que Dios existe. Entonces, y luego empecé a leer la Biblia, entonces la Biblia también me muestra que Dios existe, ¿no? Entonces me mostraba bases fundamentales, ¿no? Que sobre todo cuando leí el capítulo 1 del libro de Romanos, y ahí fue, ¿no?, el punto de quiebre, ¿no? Cuando ya dije, ¿no?, Dios sí existe, gracias a Dios. Entonces, y aquí nos habla, ¿no?, de ese hecho de revelación divina, pero también dice concierne a la naturaleza de Dios, ¿no? Y cuando se habla de la naturaleza de Dios, se está hablando, pues, ¿no?, de aquellos atributos, ¿no?, que son propias de Dios, atributos que son que aquellos que comparte con nosotros con la creación y nuestra relación con Él, ¿eh?, de cómo nosotros respondemos, ¿no?, a los atributos de Dios o a Dios mismo como tal, nuestro creador. Ahora, hay otros pensamientos acerca de la teología. Discusión racional con respecto a la deidad, decía San Agustín. Aquí el teólogo Strong decía la ciencia de Dios y de las relaciones de Dios con el universo, con la creación. Estas son entonces algunas definiciones que tenemos, algunos pensamientos sobre teología, ¿no? Entonces, en alguna manera, entonces, una definición que podríamos nosotros tener en mente es lo siguiente. La teología, entonces, es la ciencia de Dios y sus relaciones entre la humanidad y el universo por medio de Jesucristo. Y en este caso, hermanos, hacemos partícipe a Jesucristo, que es la revelación especial de Dios. Entonces decimos que la teología es la ciencia de Dios y sus relaciones entre la humanidad, es decir, nosotros, y el universo por medio de Jesucristo. Entonces, y esto nos va a ayudar entonces a entender las siguientes cosas importantes, ¿no? La teología es una ciencia. La teología es una ciencia, hermanos. La palabra logos, ¿no?, que como ya sabemos, identifica la expresión racional con relación al tema de discusión e investigación que comprueba, justifica, sistematiza toda la verdad concerniente a Dios y a sus relaciones con la humanidad y el universo que Él ha creado. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, en este sentido, entonces, de que la teología es una ciencia, estamos diciendo de que la teología es el descubrimiento y la declaración de los hechos de Dios, de las relaciones entre Dios y el universo que Él ha creado, ¿no? En términos prácticos, teología es pensar en Dios, así que debemos esforzarnos por desarrollar entonces aquí una teología sana, una teología correcta que nos lleve a entender de manera fehaciente aquí. La teología es la ciencia de Dios. La palabra theos es la palabra griega que ya hemos usado, sirve como título para Dios. Así que, así como la biología es el estudio científico de la forma de vida, que la geología es la ciencia que estudia la tierra, así la teología se involucra entonces en el estudio
o ciencia de Dios. Muy bien. Entonces, la teología, hermanos, como disciplina. Ya hemos definido como la teología como ciencia. En ese sentido, pues, ¿no? Para poder desarrollar la teología, entonces necesitamos algunos principios, algunos métodos que requiere, pues, ¿no? Entonces, eso normalmente hacemos, o ese estudio, ¿no? En los institutos, ¿no? O en las universidades, de cómo es el procedimiento, ¿no? El trabajo de investigación que tenemos que hacer para lograr la teología. Muy bien. La teología, hermanos, como una disciplina. Hermano, la teología es una disciplina académica. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo va a ser, la teología es una disciplina espiritual. En este campo, como la teología, como una disciplina académica, la historia del eunuco, hermanos, en Hechos capítulo 8, versículo 36 al... perdón, ahí también dice 36, entonces nos enseña, creo que copié mal el texto, pero ustedes lo pueden revisar ahí, entonces ahí nos enseña verdades profundas y desconcertantes. Entonces tenemos ahí a Felipe haciendo un encuentro en esta historia, porque no solamente vamos a considerarlo como una historia de una conversión de un etíope, de un tesorero de la reina de Candace, se convierte a Cristo, es algo muy importante eso, ¿no? Considerarlo como una historia de conversión de un hombre, personaje importante que se convierte al cristianismo, y ahora ese mismo personaje lleva a su tierra el mensaje del evangelio, y hay otras historias ahí, ¿no? De cómo a través de él pues, llegaron a conocer otras personas a Cristo. Muy bien, pero lo que queremos detallar aquí es que la búsqueda de la comprensión nos lleva al trabajo arduo de la lectura cercana, el pensamiento cuidadoso, la oración ferviente y la consulta con los cristianos más sabios que nosotros. En este caso, el etíope iba leyendo un pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, Isaías 53. Entonces, él estaba haciendo una lectura cuidadosa, una lectura cercana, y tenía un pensamiento cuidadoso. Y él buscaba una respuesta correcta porque él estaba pensando en Dios. Esta es la palabra de Dios. Pensó en Dios. ¿De qué está hablando Dios aquí? ¿Está hablando del que escribió el profeta Isaías, de sí mismo o de otro profeta? ¿Del profeta Isaías o de otro profeta? ¿De quién habla este pasaje? Entonces, en medio de esas circunstancias, aquí Felipe, el evangelista, un hombre de oración, un hombre dedicado al estudio de la palabra, entonces le consulta a Felipe. Felipe pues tenía conocimiento de este pasaje, había estudiado, reflexionó sobre ese pasaje y le da una respuesta correcta, una enseñanza correcta. Entonces, hacer teología es la tarea más importante de nuestra vida, hermanos. Y cualquier otro hermano puede emprender, ¿no? En alguna tarea, pero hacer teología, hermanos, es la tarea más valiosa que nosotros realizamos como cristianos y sobre todo como líderes cristianos, ¿no? Ya sea como ancianos, como diáconos, como predicadores, evangelistas o como maestros de la Biblia. Entonces, la teología es una disciplina académica en el sentido de que la teología académica trata de varios temas importantes que la Biblia contiene. Ahí podemos clasificar nosotros ramas y temas de la teología. Entonces, algunas ramas de la teología que estudiamos, por ejemplo, la teología exegética, que tiene que ver con el estudio exegético del texto sagrado, la teología bíblica, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, entonces buscamos temas teológicos, ¿no? Ya sea en el Antiguo, el Nuevo Testamento o en cada libro de la Biblia. La teología histórica tiene que ver con los históricos, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, en la siguiente hablaremos, por ejemplo, qué creían, qué pensaban, por ejemplo, los padres apostólicos sobre teología. Ellos tenían ideas, conceptos sobre teología. Entonces, hablaremos sobre esto. Entonces, y ahí ya estamos hablando de teología histórica, de cómo la iglesia desarrollaba a través de la historia, qué doctrina, qué pensamiento a través de... Entonces, hablamos de teología histórica, pero luego llegamos a la teología sistemática, ¿no? Y la teología sistemática tiene que ver con aquellas doctrinas que la hemos organizado, ¿no? De manera sistemática, es decir, por ejemplo, la doctrina de Dios, que es la teología propia, la doctrina de Cristo, que es la cristología, así sucesivamente, ¿no? Y la teología práctica
o la teología ministerial, dicen algunos hermanos, o a los evangélicos les gusta decir esto, la teología pastoral, pero básicamente se refiere, ¿no?, a aquellas cosas que hacemos nosotros como ministros cristianos, ¿no? Y eso llamamos teología práctica, es decir, cómo dirigir la cena del Señor, cómo dirigir una ceremonia de boda o alguna ceremonia que hacemos en la iglesia. Entonces, tiene que ver con el ministerio de la predicación, cuando predicamos la palabra de Dios cada domingo, entonces tiene que ver con la teología práctica, ¿no? Basado, obviamente, ¿no?, en la teología bíblica, histórica, sistemática, pero así es como podemos entender la rama de la teología, ¿no?, y los temas de la teología. Por otro lado, hermano, la teología también es una disciplina espiritual, ¿no? Pablo escribió a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 2:15, un pasaje muy conocido sobre la disciplina espiritual para lograr la aprobación de Dios. Hermanos, ser un teólogo, hermanos, demanda diligencia, demanda trabajo, un trabajo disciplinado para interpretar y aplicar correctamente la palabra de Dios. Es decir, nosotros no podemos simplemente leer un pasaje y decir lo que nos parece o lo que se nos ocurre. Requiere, hermanos, un trabajo académico, pero también un trabajo espiritual, que requiere oración. El trabajo académico, hermano, de la teología debe apuntar a la meta de agradar a Dios y recibir su aprobación. Eso tiene que ver la disciplina espiritual. En la disciplina espiritual, ¿qué hago yo? Yo oro a Dios, pido a Dios que a través de su espíritu que ilumine mi mente para entender las escrituras, para entender el pasaje que acabo de leer, para entender la doctrina, para poder utilizar los textos apropiadamente cuando quiero citar distintos pasajes de la Biblia, para usarlo adecuadamente en digamos, para poder organizar mi doctrina o la doctrina bíblica en ese caso. Entonces pido a Dios que ilumine mi mente, que me dé entendimiento y sobre todo que me dé sabiduría para discernir entre lo malo y lo bueno, y sobre todo sobre la doctrina correcta y la doctrina falsa. Entonces, esa es la disciplina espiritual, ¿no?, que requiere una reflexión, que requiere humildad, que requiere varios requisitos que a veces hablamos en teología. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar la teología? Entonces enumeramos una serie de requisitos, ¿no?, que debe reunir un estudiante de teología, y creo que todo cristiano debemos aplicar eso, ¿no?, para nuestra vida espiritual. Entonces, la teología es una disciplina espiritual porque cuando Cristo enseñó en Jerusalén, por ejemplo, los judíos se maravillaron de su enseñanza, porque Jesús no había sido educado en las escuelas rabínicas, ¿no? Entonces, para ser teólogo, podíamos pensar, bueno, agrego aquí algo, ¿no?, importante, ¿no?, porque a veces dicen algunos hermanos, ¿no?, pues yo no he estudiado en una escuela teológica, en un instituto bíblico, ¿no? Entonces, para ser teólogo no necesariamente necesitamos una escuela, un seminario, una universidad para convertirnos teólogos, ¿no? Ya al momento de definición ya dije, somos teólogos, hacemos teología, ya hacemos teología, pero puede que no estemos haciendo bien nuestra teología, puede que esté sucediendo eso, ¿no? Entonces el Señor respondió aquí diciendo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, esta es verdadera y no hay injusticia en él. Entonces, como teólogos, nosotros procuramos que la teología sea sana, que la teología tenga sus bases en la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo importante que hacemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la meta de la teología? Entonces, la meta de la teología o los objetivos de la teología. Entonces, quiero mencionar aquí la meta de la teología o los objetivos de la teología, principalmente, diríamos así, ¿no? La meta principal de la teología es promover el crecimiento espiritual. No es llenarme de sabiduría, de conocimiento doctrinal, ¿no?, profundo. No, es promover el crecimiento espiritual. Lo que yo aprendo, que llegue a otras personas, de manera que la iglesia pueda participar de la misión de Dios, el proyecto de Dios, el proyecto eterno de Dios para el mundo. Y este proyecto en el cual somos partícipes nosotros, ¿no?
Estamos en este proyecto, en este plan, estamos nosotros involucrados. Todos estamos involucrados. Así que nuestra tarea es llevar el evangelio. Y a veces eso cuesta, pues, ¿no? Porque muchos de ustedes, hermanos, se sacrifican a veces, ¿no? Probablemente a veces descansan poco porque tienen que cumplir, ¿no? Con la misión de Dios, ¿no? Entonces, para alcanzar la meta. Ahora, en este caso, hermanos, quiero explicar para ir concluyendo con este punto importante, las 3 metas de la teología, ¿no? Que se estudia esto importante, ¿no? La primera meta, ¿no? La ortodoxia. La palabra ortodoxo puede sonarnos un poco raro, ¿no? Entonces, algunos dicen, ¿no? La iglesia de Cristo es ortodoxa, algunos dicen liberal, cuando pues a veces no se entiende cuando dicen liberal a qué se refiere, porque para mí el liberalismo es el ateísmo, básicamente, ¿no? El liberalismo surgió, pues, ¿no? En Alemania, con muchos teólogos, ¿no? Que eran maestros catedráticos de universidades, ¿no? Que negaron la revelación de la Biblia, que negaron las escrituras, y simplemente empezaron a racionalizar acerca de Dios, acerca de los hechos, ¿no? Que la Biblia dice que Jesús no habría nacido de la Virgen María, eso no es posible, que Jesús no haya podido caminar sobre las aguas, eso es imposible. Entonces empezaron a racionalizar, y ese es el liberalismo, pues, ¿no? Entonces, la palabra ortodoxo, ¿soy ortodoxo? ¿Usted es ortodoxo o no? Yo creo que usted debe ser un ortodoxo, ¿no? Pero cuando hablamos de ortodoxo estamos pensando, ¿no? Y normalmente antes yo pensaba que ortodoxo era pues, un rabino judío, ¿no? Con su vestimenta, con su mitra, con todos sus adornos que tenía. Ese es un ortodoxo, ¿no? Ya, este es judío ortodoxo, ¿no? Este es judío reformado y así, sucesivamente. Entonces, ortodoxo sonaba como algo dogmático, aún la palabra dogmático no es mal en sí, ¿no? Entonces, en cierta manera, somos dogmáticos, ¿no? Porque creemos en el dogma de la Biblia. Bien, la palabra ortodoxa viene de las raíces griegas, ¿no? Ortos, ¿no? Que significa correcto, recto, y doxa, que significa opinión o creencia. Significa entonces algo riguroso, exacto, capaz de seguir estrictamente normas y reglas. Y creo que nosotros tenemos normas y reglas, incluso para interpretar la ley, y ahí aplicamos nosotros la exégesis y la hermenéutica, ¿no? Como una herramienta para interpretar la Biblia. Entonces, la ortodoxia, hermanos, doctrinal es una meta mayor en la teología cristiana responsable, hermanos. La meta de ortodoxia, hermanos, es alcanzar doctrinas correctas, verdaderas, pero naturalmente esto no es fácil. Esto no es fácil. A veces, hermanos, los maestros de la Biblia, a veces nos equivocamos, ¿no? Decimos cosas que no son, o decimos a medias a veces algunas verdades, ¿no? Entonces Jesús y sus apóstoles enfrentaron extensamente una diversidad religiosa o de creencias religiosas en el mundo mediterráneo, tal como hoy nosotros enfrentamos, ¿no? Entonces, en la época de Jesús había muchas sectas, ya existían los gnósticos, ¿no? Ya que habían aparecido del periodo antes de Cristo, donde surgieron pues muchos mitos, muchas doctrinas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sobre los libros apócrifos, ¿no? Que hablan sobre esos temas. Muy bien, entonces la ortodoxia es esto. Jesús nos dijo, ¿no? A su discípulo le dijo, a los que creyeron en él, esta es la versión nueva traducción viviente, ¿no? Jesús le dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús mismo, hermanos, afirmó que la ortodoxia es una de las metas principales de la teología. Y debemos nosotros hacer lo mismo. En Juan 17 dice, tu palabra es verdad, ¿no es cierto? Y santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús a los discípulos ahí y cuando hablaba en oración a Dios, ¿no? La segunda, hermanos, la ortopraxis, ¿no? La ortodoxia naturalmente nos va a llevar a la ortopraxis, ¿no? Y esta relación, voy a concluir con esto, la meta de la ortopraxis, hermano, es la parte práctica y ética de la teología. El teólogo
debe vivir su teología antes de presentarla. Practicar correctamente la doctrina correcta. Entonces, una sana doctrina me va a llevar a una ortopraxis, hermanos. La ortodoxia, naturalmente, me va a llevar a la ortopraxis. La ortopraxis significa, entonces, desarrollar las doctrinas o enseñanzas enfocadas en la conducta o práctica correcta. La teología no se debe interesar meramente con exactitud conceptual, sino con enseñanza, los tipos de acciones que debemos tener cada uno de nosotros como hijos de Dios que creemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense aquí, hermanos, que Satanás mismo es un teólogo, es ortodoxo, de alguna manera. Pero ¿de qué le sirve su ortodoxia si no practica lo que cree? Entonces, naturalmente aquí Santiago hace esta referencia al hecho de que muchos cristianos, muchos creyentes en ese momento, creían en Dios, creían que Dios era uno. Su teología era ortodoxa, su teología era correcta, porque entendían, pensaban y creían y sabían que Dios era uno, así como los demonios lo hacían. Pero no había la ortopraxis, simplemente la ortodoxia. Entonces, de nada sirve la ortodoxia sin la ortopraxis, que es muy importante para la vida cristiana. La ortopatía, hermanos, la meta de la ortopatía es enfatizar las emociones sanas debido a una sana doctrina y una práctica sana. Vivir para Dios, hermanos, implica asegurarnos de que nuestros sentimientos más profundos estén a su servicio. Nuestras alegrías, nuestras desilusiones, nuestro propio enojo, todo debe estar en línea con la voluntad de Dios. Cuán importante es. Muchos teólogos académicos, hermanos, pasan por alto la ortopatía. Los teólogos académicos son incapaces de expresar emociones o sentimientos. Por otra parte, algunos han llegado a creer que los sentimientos, las emociones son moralmente neutrales. Es decir, no es importante expresar emociones, ¿no? Entonces, aún en nuestra iglesia, hermanos, a veces hay hermanos que cuando alguien expresa alguna emoción, dicen, no le parece correcto. Entonces, bueno, en los primeros años que cuando llegué a la iglesia de Cristo, si alguien decía amén, pues no, en la predicación, todo el mundo volteaba, ¿quién había dicho amén? O sea, era incorrecto decir amén. Pero en alguna manera hemos ya superado esas situaciones, pues, ¿no? Entonces Pablo, cuando él hablaba, ¿no? De la teología, por ejemplo, Romanos es un libro altamente teológico. La primera parte habla de la teología de la salvación. Entonces, Pablo hablaba la teología y en este capítulo 11 todavía está hablando de teología, sin embargo, expresa sentimientos más profundos, emociones más profundas. Y en varios pasajes, pero en esto dice aquí, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese comprendido? Perdón, recompensado, porque de él y por él, para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, es importante saber aquí que Pablo pudo expresar emociones profundas en medio de un argumento teológico. Hermanos, finalmente, hay una interdependencia entre la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. La sana doctrina, hermanos, naturalmente nos va a conducir a una sana conducta, a una sana vida. Y la sana conducta, la conducta correcta, nos va a llevar a una vida saludable. Y esa es la ortopatía, mis queridos hermanos. Así que, hermanos, hemos llegado a esta etapa, entonces, lo que es la teología para nosotros hoy en día. Así que, hermanos, continuaremos en las siguientes sesiones con otros puntos tan importantes, con la bendición y con la ayuda de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches.
Muchas gracias, mi amado hermano Tomasito, por excelente exposición, mis amados hermanos, la que el hermano nos ha dado en esta hermosa noche sobre el tema que es la teología. Realmente es un tema muy impresionante y en la forma en que nuestro hermano lo ha enfocado en esta hermosa noche. Yo sé que hay preguntas, yo sé que hay comentarios, pero antes de que nos vayamos a las preguntas, antes de irnos a los comentarios, que yo sé que hay buenas preguntas en esta hermosa noche, mis amados hermanos, quiero dejarle el tiempo a nuestro hermano a cargo de la oración final y quiero dejarle tiempo al hermano Felipe Castellón desde Luisiana. Nuestro hermano va a hacer la oración y luego estaremos entrando a las preguntas y comentarios que están a cargo, mis amados hermanos, del hermano Marvin Maradiaga desde Honduras. Así que adelante, hermano Felipe Castellón. Hermano Felipe. Muy bien, entonces vamos a pedirle favor a nuestro hermano Lionel Shin desde Retauleu que él haga la oración final. Por favor, hermano Lionel. Oremos, hermanos. Eterno Dios que habitas en los santos cielos. Gracias, Padre amado, por este hermoso mensaje. Te pedimos, Señor, que tú guardes a tus siervos, Padre amado, que predican en todo el mundo, en todo este planeta, eterno Dios. Que nos guardes, que nos bendigas y que cada día podamos hacer tu voluntad. Y gracias, Padre amado, porque nos hemos edificado con tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermano Leonel. Adelante, mi hermano Marvin. Amén. Gracias, hermano Rigoberto. Gracias por la oportunidad en esta noche y muchas gracias, mi hermano Tomás Parillo, por ese tema, esa exposición tan importante para cada uno de nosotros. Como él dijo en la exposición, si todos hablamos de Dios, todos somos teológicos. Eso es muy importante. Así es, mis amados hermanos, mis consiervos, sé que hay preguntas, sé que hay comentarios. Tenemos en este momento las 10:28 de la noche, tenemos 20 minutos. Si usted va a hacer su pregunta o comentario, le pediré que sea breve y conciso y preciso, 2 minutos. De lo contrario, yo le sonaré la campana. Muy bien. Vamos a ver si... Vamos a ver aquí. Creo que no tenemos ahorita. Vamos a... Bien, hermano. Está el hermano Hugo Rivera, hermano Carlitos, hermano Sí. Ramón Eliseo. Hermano Reyes Rivera, hermano Hugo, hermano Carlitos, hermano Eliseo. Hermano Hugo, su tiempo. Bueno, amados, antes que nada quiero felicitar a nuestro hermano Tomás Parillo por esta forma de planteamiento que le he hecho sobre este tema. Creo que esta presentación que él ha hecho es su propia teología. Lo digo porque hay una responsabilidad muy importante en esos conceptos que él ha escogido para poder presentarla de esa manera. De esa manera yo quiero felicitarlo porque creo que eso es lo que necesitamos, hermano. Yo soy graduado igual de Baxter con la licenciatura en teología, pero a este punto de mi vida he considerado que la Biblia me es más efectiva explicarla por el sentido común más que por la teología, debido a tanta ciencia, como ya lo he explicado, ciencia que muchos la manejan irresponsablemente. Entonces, eso es lo que quería comentarle a mi hermano, felicitarlo por esa orientación tan sabia, tan sana y tan responsable como nos lo ha presentado en esta noche. Muchas gracias, hermano.
Amén, hermano Hugo. Preciso y conciso con el tiempo. Excelente. Muy bien. Comentario del hermano. ¿Alguna Gracias, reacción, hermano. hermano Tomás? Oh, Sí, hermano, creo que no siempre vamos a hacer nuestra teología, ¿no? O sea, una teología personal, ¿no? Porque existe, sí, ¿no? Cuando alguien hace su propia teología, y cuando me referí a teología propia, se estaba refiriendo a la teología acerca de Dios, ¿no? Que habla de Dios mismo. Y creo que cuando nosotros hablamos de teología, no estamos hablando simplemente un tema muy aparte de la Biblia, algo ajeno a la Biblia, sino que del quehacer diario, del cotidiano, nosotros siempre estamos haciendo teología, practicando teología. Cuando hablamos del plan de Dios sobre la salvación, estamos hablando de teología. Estamos hablando de ese tema que lo que llamamos, estudiamos técnicamente como soteriología. Entonces estamos hablando acerca del plan de Dios, del propósito de Dios para el hombre, ¿no? Para que las personas sean salvadas, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo teología. Llevan adelante. Excelente. Gracias, hermano Tomás. Hermano Carlitos Abello, su tiempo. gracias, hermanito Marvin. Sí, bueno, más que todo iba a comentar lo que ya dijo nuestro hermano Hugo. Casi todo. Felicitar a nuestro hermanito Tomás Parillo por la presentación que hizo, hermano. Eso toma tiempo y dedicación y disciplina dentro del marco mismo de lo que estás hablando de la teología. Y de mi parte, hermanito, yo te agradezco todo ello y más bien siento la necesidad de que uno en la iglesia traiga este tipo de temas por un hermano experto así como tú. Porque yo también bueno, no he escuchado los comentarios, pero he leído que hay algunos que piensan que no hace falta nada de eso de teología ni cuestiones de eso, que la Biblia nos basta y ya está. Algo casi inclinado al legalismo. Pero sí, yo pienso que la teología es una forma didáctica de estudiar y entender más profundamente las cosas de nuestro Señor. De manera que muchas gracias, manito Tomás, por tu tiempo y dedicación y estudios en cuanto a ello y proporcionarlo a esta prestigiosa plataforma. Que Dios te bendiga y bendiga tu ministerio. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Amén. manito Marvin. Gracias, hermano Carlitos Abello. Excelente, excelente comentario. Hermano Ramón Eliseo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Tomás, por esta exposición de este excelente tema. Y bueno, creo que van a seguir otras exposiciones, sin lugar a dudas, y va a ser muy interesante. Este tema es muy interesante que se puedan hablar dentro de la iglesia, solo que hay que saber cómo presentarlo a la iglesia. El apóstol Pablo, él mismo, se presentó ante algunos hermanos de una forma, y el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento que Dios le había dado, y él dice a los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, o el presentarles a Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero vemos también al apóstol Pablo cuando se presenta ante los atenienses, personas que conocían, que tenían ciencia en sí, conocimiento, él se presenta de una manera diferente. Al momento de enseñar estos temas, hermanos, consiervos, lo principal es saber a qué audiencia nosotros nos estamos dirigiendo. Por muchos años nosotros siempre tuvimos estudiantes de Baxter en la iglesia donde yo crecí. Y después yo decidí también estudiar Biblia porque sabía que era muy poco el conocimiento que tenía. Y decidí estudiar Biblia para poder enseñar de una mejor forma a la iglesia. Y a mí me gustaría que todos los hermanos también tengan esa necesidad de seguir aprendiendo de Dios para poder seguir enseñando a la iglesia. Solo que hay que saber la manera correcta de cómo enseñarlo y a qué público nosotros estamos enseñando. Algunos de los estudiantes que nosotros teníamos cuando llegaban con nosotros a la iglesia, llegaban a veces con prepotencia
presentándose que ellos eran los que sabían. Error. Error, bueno, con mucho amor y paciencia, se les enseñaba a los hermanitos que ya estaban por graduarse de base, bueno, que no era la forma. Y algunos atendían, otros no. Los que atendían, gloria a Dios por ellos, hacían un buen trabajo en la congregación donde yo estuve. Y por muchos años fuimos excelentes estudiantes que acataron algunas cosas. ¿Verdad? Entonces, ese es el punto interesante, saber a quién estamos o a qué público nos estamos dirigiendo. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano Ramón. ¿Algún comentario, hermano Tomás, para pasar a los chats, a los Amén. comentarios de chat? Sí, es importante lo que dice nuestro hermano, que, o sea, la teología, pues, no es algo que tenemos que leer otros libros, ¿no? O sea, libros teológicos, ¿no? Escritos por teólogos, ¿no? Que han escrito, o necesariamente el libro de filosofía. Sí, estudiamos, ¿no? Muchas ciencias, ¿no? Filosofía, sociología, estudiamos biología, algo, tenemos que hacer algo de biología. Entonces, estudiamos esas ciencias, pero cuando hablamos de teología, estamos hablando propiamente de nuestra enseñanza en la Biblia, ¿no? Hablamos de Dios porque es palabra de Dios, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? En realidad nosotros, aunque no utilicemos el término teología o necesariamente, ¿no? Así como nuestro hermano Ramón dice, pues, ¿no? Si yo quiero enseñar la Biblia, estoy enseñando teología. Cuando quiero hablar de Dios a mis hermanos, estoy enseñando teología. No voy a utilizar términos técnicos, ¿no? Para que ellos, porque ellos probablemente algunos términos no lo van a entender, ¿no? En el campo académico, por ejemplo, el médico, el ingeniero, tiene algunas terminologías, ¿no? En el campo médico, en el campo científico, ellos tienen su propio lenguaje, ¿no? Pero cuando quieren explicarnos, por ejemplo, un médico que utiliza entre colegas, pueden utilizar términos muy técnicos entre ellos, pero cuando nos quieren explicar a nosotros que no estamos familiarizados, tienen que buscar otros términos adecuados, ¿no? Para explicarnos, ¿no? En qué consiste una enfermedad. Entonces, de la misma forma, nosotros también buscamos, ¿no? Términos sencillos para explicar a nuestros hermanos. Pero de todas maneras estamos haciendo teología. Eso es lo que quería enfatizar, ¿no? No estamos ajenos a la teología. En realidad estamos practicando teología cada día, ¿no? A veces puede ser errónea, probablemente porque nos equivocamos, a veces enseñando alguna doctrina, ¿no? Algún tema de la Biblia. Amén. Gracias, hermano Tomás. Voy a pasar a leer unos comentarios en el chat de texto mientras alguien más se anima a levantar su mano. Lo tenemos aquí, muy buena noche, muy buena enseñanza, es el hermano Jorge Cambronero. También dice, Dios le continúe bendiciendo ricamente, pasen buenas noches. Isaac, excelente. Gracias, hermano Tomás Parillo. Dice también Robert Montero, Dios bendiga a mi hermano Tomás Parillo, que Dios continúe bendiciendo su vida y ministerio y que Dios continúe dando conocimiento para edificar y enseñar la iglesia del Señor. Hermano Filogonio, el tema es muy bueno porque muchos ocupamos la palabra teos de griego, Dios, y es el ser que tiene todo poder, tiene toda la ciencia, conocimiento, tiene todo el tiempo. Bendiciones, mi hermano Tomás, y sé que le viene, lo que viene será mejor. Gracias por la exposición. Hermano Fausto Piña dice, felicidades, todos los que predican el evangelio o enseñan la palabra de Dios usan teología. Lo importante es que aprendemos teología y la Biblia es la teología. Amén. Excelente. Vamos a ver, no hay más manitos levantadas por aquí. Tenemos la del hermano Guillermo. Hermano Guillermo, su tiempo. Buenas noches, hermanos. Saludos a todos, muy bonito tema, hermano. A mí me gusta en especial mucho este tema porque considero que nuestro Dios está revelado completamente en la Biblia, ¿verdad? Y me gustaría leer algunos versículos porque solo podemos ir a la Biblia, ¿verdad? En Proverbios, el 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usted comentaba, hermano, de que para predicar tiene que tener uno conocimiento, orar, encomendarse al Señor. Y esa es la forma en que conocemos al Señor nosotros para poder tener ese temor reverente, ¿verdad? En Salmos, el Salmo 1 dice,
bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, nosotros al leer la palabra que es la voz del Señor, ¿verdad? Que Él decretó ponerla de esta forma, estamos aprendiendo y conocerlo, ¿verdad? Conocer sus atributos, sus características de Él, y es lo que nos hace conocerlo y convertirnos en hombres piadosos, que debería ser un reflejo para los hermanos, ¿verdad? Y es un trabajo, como usted lo decía, constante, hermano, de diario, ¿verdad? De cada día comenzar orando y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría. Ese es mi comentario, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Guillermo. ¿Hay alguien más con su manito levantada por aquí o algo que va a opinar, hermano Tomás? Bueno, solamente hay una pregunta que lanzó tu hermano, creo que Iván. ¿Cómo contribuyes al crecimiento de la iglesia con tu teología? Bueno, aquí es la teología, ¿no? O sea, es el conocimiento de Dios. ¿Cómo aportamos nosotros al crecimiento de la iglesia? Porque estamos llevando el conocimiento de Dios, que es nuestra teología como cristianos. El mundo sin Cristo tiene una teología. Tiene una teología, pero basada, pues, ¿no? En una teología errónea. Una teología basada hay teología popular, hay teología, ¿no? Tradicional, entonces basada en tradiciones, ¿no? La teología popular, por ejemplo, es aquella teología que la gente ha inventado sus propios dioses, pues, ¿no? Toda la cultura, ¿no? En mi país, por ejemplo, en mi cultura peruana no solamente hay una cultura, ¿no? La cultura inca, que es muy conocida, sino que antes de la cultura inca han habido muchas culturas, ¿no? Y cada cultura tenía una teología, cada cultura tenía sus dioses, un concepto acerca de sus propios dioses, ¿no? Los incas han formado una teología. Entonces, hemos hecho una investigación sobre lo que llamamos nosotros la teología andina, en la cual pues hay un estudio profundo, ¿no? Que probablemente más adelante voy a comentar algo de eso, pero lo importante es saber de que cómo contribuye al crecimiento de la iglesia es justamente que esa gente que tiene una teología errada en dioses ajenos a la Biblia, no en el Dios de la creación, ¿no? Como los incas, el Dios del sol, ¿no? Y entonces en una época, solo un ejemplo nada más, ¿no? Pachacute, que era uno de los incas muy importantes que extendió el imperio inca, él desafió a los sacerdotes incas, le dijo, si el sol es Dios, entonces ¿por qué una pequeña nube lo puede tapar? Entonces, si Dios es, si Él es todopoderoso, ¿no? Entonces, él planteó que le resuelvan eso, que los sacerdotes incas no pudieron resolver eso. Hasta el grado que llegó a ser, entonces, el Inca Pachacuti llegó a decir, el Inte no es Dios. Él lo llamó luego, dijo, Dios es Pachacama. Esa palabra quechua, Pachacama, significa el que gobierna, el que manda, el que dirige. Entonces, era un Dios invisible. Entonces, de esa manera iba corrigiendo. Entonces, nosotros cuando tenemos la sana doctrina, o sea, el plan de Dios correcto, es nuestra teología, el plan de salvación que tenemos nosotros. Y eso nosotros cuando vamos al mundo predicamos, ¿no? Lo que es el plan de Dios, de cómo Jesucristo viene a este mundo, de cómo Jesucristo derramó su sangre, ¿no? No sangre de animales, ¿no? Los incas sacrificaban, por ejemplo, la llama para expiar sus culpas, sus pecados. Entonces, yo llego a un pueblo quechua, a un pueblo inca, digo, pues no, ya no hay que sacrificar llamas. Ya Jesús murió en la cruz. Esa es la doctrina correcta, la doctrina de salvación. Obviamente, técnicamente, los predicadores decimos soteriología, pero no voy a utilizar esa palabra cuando yo predico a esas personas. Voy a explicar en términos que ellos puedan entenderme, a veces utilizando, ¿no?, su propia terminología a ellos para llegar a convencer. Entonces, de esa manera, pues, ¿no? Aquí en Perú, los pueblos quechuas, pues, ¿no? Hemos alcanzado, ¿no? Llegando a través, así como Pablo
pudo utilizar su propia teología que tenían los atenienses en Atenas, usó su terminología teológica de ese tiempo para llevar la teología correcta, la doctrina de Dios, quién es Dios, quién es los cielos de la tierra. Entonces, básicamente, ¿no? Aprender a enfocarnos, pero en realidad estamos practicando teología. Probablemente que no somos teólogos profesionales, probablemente que no somos teólogos académicos, pero hacemos teología. Pero al menos tenemos que, ¿no? Tratar de usar, y por eso nuestra base es la Biblia. Y es correcto lo que usted dice, ¿no? La Biblia es su base de su teología. No sus ideas, no sus pensamientos, no la idea de Aristóteles, de Platón, sino su Biblia. Bueno, muchas gracias, hermanos. Excelente, gracias, hermano Tomás. Excelente. Tenemos 2 minutos nomás para un comentario más. Luego le paso el micrófono al hermano Rigoberto. ¿Alguien más? Si no, pues los pasamos directo al hermano Rigoberto Chamalé. No tengo más manos levantadas aquí. Los 2 minutos se los paso al hermano Rigoberto para que ahí nomás él cierre este tema, este punto. Hermano Rigo. Parece que el hermano Carlitos levantó su mano otra vez. Vamos a ver otra vez, vamos a ver. Adelante, hermano Carlitos. Carlitos Abello, ajá, ahí está. Un segundo, nuestro hermano Tomás, si tenemos segunda parte del tema. Hay 3. Hay 2 más. Y tercera hermano. también. Y tercera parte creo que tenemos. Ok, gracias. Esto empieza a estar buenísimo. Excelente. Gracias, hermano Carlitos, por verdad. Bueno, mi consiervo, hermanos, hermano Rigoberto, su tiempo. Antes de irnos a, ¿cómo se llama? Palabras finales, me parece que el hermano Fabio Quintero levantó su mano. Adelante, hermano Fabio. Así es, claro. Sí. Muchas gracias. Aquí tengo la luz apagada porque estoy metido en el closet porque está todo el mundo durmiendo. Pero después voy a salir del closet, no se preocupen. ¿Cómo? No, gracias hermano por el tema. Y quería mencionarles simplemente que muchos tenemos muchas profesiones y que nos ayudan a traer más claridad a la iglesia. Por ejemplo, pues estudié una ingeniería. Entonces, muchas veces también, ¿cómo puedo traer la ingeniería a la iglesia? Pues a veces hay cosas que se hablan, que muchas veces se hablan por ignorancia y uno puede ayudar a traer más claridad. Esta semana estaba leyendo que por muchos años habían pasajes en la Biblia que daban la impresión de que había una fundación en la Tierra y que el planeta no se movía, que nuestro planeta era un planeta estático. Entonces, y comenzaron algunos científicos a cuestionar eso, porque a pesar de que habían ciertos pasajes que parece que indicaban que la Tierra no se movía, habían científicos cuestionando y científicos pudieron comprobar de que sí la Tierra estaba en movimiento. Entonces, tenía que volver a repasar cómo eran los pasajes o de qué se refiere. Y básicamente una respuesta es que, así como Jesucristo dijo, yo soy la puerta, pero no es una puerta de madera, no es una puerta metálica, es una puerta espiritual. Entonces, cuando se hablaba de los fundamentos de la tierra, pues se está también refiriendo básicamente a también que la tierra pues es algo cimentado con buenas bases, no necesariamente que no está hablando de que no es un planeta en movimiento, porque aquí todos sabemos que la velocidad de traslación, entonces muchas veces podemos aportar ciertas opiniones o traer a la iglesia y para edificación. Entonces, le doy gracias al hermano Tomás porque por sus estudios también de teología y de religión y todo eso nos puede ayudar no solamente a edificar la iglesia, sino a presentar con mansedumbre nuestra defensa ante gente afuera también que a veces cuestiona. Y muchas veces no hay tampoco tener miedo a decir, no sé. Si alguien hace una pregunta, le digo, ¿sabes qué? No sé, pero creo que lo puedo estudiar, lo puedo averiguar y si me da la oportunidad, pues podemos hablar de esto después, pero si me las supiera todas, yo sería Dios y yo no me las sé todas. Entonces necesito aprender. Entonces, bueno, gracias por el aporte que podemos hacer en diferentes áreas. Excelente. Gracias a usted, hermano Fabio Quintero. Hermano Rigo. Muchas gracias, hermano Marvin, por llevar este tiempo tan especial como son los comentarios y preguntas.
Siempre he dicho que las preguntas y los comentarios son bien importantísimos en esta plataforma porque nos permite ondear más sobre el tema. Una vez más agradecerle al hermano Tomás. Hermano Tomás, por aquí me están preguntando si hay alguna posibilidad de obtener el material que ha expuesto en esta noche en PDF. No sé si hay alguna posibilidad, hermano. Otros hermanos están diciendo que por motivo de su internet ya no pudieron continuar oyendo el tema, ya que parece que ellos tienen límite en el internet. Entonces ya no pudieron oírlo. Entonces, a sugerirle al hermano que tal vez si hubiera necesidad de una cuarta sesión, pues que lo hagamos para que los que se quedaron sin internet el día de hoy no les vuelva a suceder en la segunda sesión. Ya que a veces el tema se manda en audio, pero no es lo mismo en audio que oírlo uno en vivo, el tema, como lo hemos hecho en esta noche. Entonces, hermano Tomás, considerar tal vez un poquito el tiempo para, si hubiera una cuarta sesión, pues estamos todavía a tiempo de poder prolongar este tema, ya que este tema es de mucha importancia. Digo de mucha importancia porque a todos nos interesa realmente, porque resulta de que todo aquel que habla de Dios es teólogo. Entonces, creo que nos ayuda para ir afinando y para ir especializándonos cada día más de cómo hablar de Dios. Entonces, hermano, considere este comentario que están haciendo. Sí, hermano, o sea, al final de toda la exposición voy a enviarles el material completo. Muy bien. Los hermanos ya lo escucharon, que entonces hasta el final mandará todo el material nuestro hermano Tomás. Así que una vez más quiero agradecerle a todos los hermanos que han formado parte del programa y agradecerle a todos los hermanos por la paciencia que están teniendo de escuchar este tema que es muy interesante. Tengamos paciencia. Yo sé que este tema nos va a ayudar bastante a todos definitivamente. Entonces, vamos a abrir los micrófonos en esta hermosa noche. Usted puede abrir su micrófono, puede saludar.